interesante Proverbios capítulo 8. En el libro de Proverbios capítulo 8, aquí se exalta la figura de Cristo como aquel que está desde el principio, pero también como aquel que crea las cosas juntamente con Dios. Proverbios 8, versículo 22 dice: Jehová me poseía en el principio de sus caminos, y ya de antiguo estaba antes de sus obras. Antes de que se creara todo, Jesús estaba allí. Versículo 27 dice: cuando formó los cielos, allí estaba yo, Jesucristo, cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo. Versículo 30 dice: yo estaba con él, junto con el Padre, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él en todo tiempo. Es decir, Jesús siempre ha estado allí durante toda la eternidad. Y lo curioso y lo interesante del estudio que vamos a hacer ahora es que en el versículo 14 de Juan dice que él fue hecho, es decir, por quien fueron hechas todas las cosas, fue hecho. Él creó todo y ahora en este versículo 14 él fue hecho. Es una situación bien interesante la cual vamos a estudiar. En este sentido, tenemos que entender, de acuerdo al estudio que vamos a hacer, que toma de nosotros. Porque la verdad es que debiéramos gozarnos de forma de agradecimiento de la manifestación de Dios en carne. Porque yo creo que todos nosotros estamos absolutamente de acuerdo de que sin el sacrificio expiatorio de Cristo, estamos liquidados, en alguna palabra así vulgar, estamos muertos. Entonces, el hecho de que Jesús haya venido en la carne es todo para nosotros. Un poquito más. Y la pregunta que vamos a lanzar ahora y que la vamos a resolver a la luz de la Escritura, no a la luz de mi pensamiento: ¿qué tipo de carne es la que toma Jesús? ¿Un Jesús que es completamente como nosotros, o un Jesús que no es tan completamente como nosotros, sino que sigue siendo Dios y por eso Él triunfa frente al pecado? Eso lo vamos a resolver a través de las Escrituras. Y para esto vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos comenta de manera maravillosa acerca de la divinidad de aquel Jesús como Dios antes de venir a la tierra. Luego pasa por Jesús cuando se humaniza, hecho carne, y luego lo describe como el sumo sacerdote que en este momento se encuentra en el santuario celestial. Vamos a ver Hebreos capítulo 2, desde el versículo 14. Dice así, vamos a ir leyendo con mucha atención. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. ¿Quiénes son los hijos? Sin miedo, nosotros. Nosotros somos aquellos. Bueno, entendemos a través de la carta de Efesios que los hijos son los que son tomados por adopción, no son cualquiera, son los que creen en Dios. Pero de alguna manera entendemos que los hijos son los seres humanos, nosotros, ¿ok? Entonces, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, es decir, aquí lo que Pablo está describiendo es la humanidad de nosotros, la carne y la sangre. Esto nos hace a nosotros seres humanos. De hecho, la sangre es la vida de las personas. Por eso en la antigüedad se declaraba no comer o alimentarse de la sangre. Había que sacársela completa al animal. Incluso esto sigue hasta el día de hoy. Si que alguien come carne, tenga mucho ojo con lo que está consumiendo, porque la sangre trae todas las enfermedades. Entonces, nosotros somos participantes de carne y sangre. Eso nos detalla a nosotros como seres humanos. Y fíjense la frase siguiente, que es tremenda a la luz de lo que leímos en Juan 1:14. Él también participó de lo mismo. O sea, ¿de qué cosas? Carne y sangre. ¿Ok? Es decir, que Él se hizo un humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Es decir, era estrictamente necesario de que Jesús se hiciera humano, de carne y sangre, para poder destruir el imperio de la muerte. Si Él no hace esto, no se puede destruir el imperio de la muerte. Es una conclusión que podemos sacar súper fácil. Vamos a volver ahí después. Siguiente frase. Imperio de la muerte, de esto es al diablo. Y librar a los que, versículo 15, y librar a los que por temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera promesa. Entonces, a través de la humanidad de Cristo, al vencer el imperio de la muerte, es que nosotros podremos romper con las ligaduras de la servidumbre. ¿Se entiende, no? Esto es súper fácil, lo estamos leyendo simplemente, aquí no hay ninguna interpretación. Entonces, a través de la vida de Cristo, su muerte, es que nosotros rompemos con las ligaduras de servidumbre. ¿Servidumbre a qué? Del pecado. ¿Ok? Eso lo entendemos bien, vamos a ver algunos versículos igual, de todas maneras. Versículo 16. Voy a leer dos versiones del versículo 16 porque creo que la que yo tengo aquí no es tan fácil de entender. Se puede comprender igual, pero no es tan sencillo. Dice, porque ciertamente no tomó para sí naturaleza de los ángeles, sino a la de la simiente de Abraham. Tal vez en muchas de las versiones que ustedes tienen, yo les pido por favor que puedan ir viendo en la Biblia. No estamos dando una opinión, sino que estamos leyendo la Biblia. Así que por favor busquen en su Biblia. Entonces, otra versión dice, porque de cierto no vino para ayudar a los ángeles. No sé si alguien tiene esa versión acá. ¿Sí? Sí. ¿La puede leer, hermana, por favor? Dice, ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Amén, amén. Entonces, esa versión nos ayuda a entender de mejor manera a quién Él vino a rescatar, a los que estaban sujetos en la servidumbre, es decir, el pecado, es decir, a los seres humanos, y no a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos no están sujetos a servidumbre, por lo tanto no se hizo como los ángeles, ni tampoco debiera su naturaleza humana estar relacionada en ninguna forma a la de los ángeles, es decir, superior a la nuestra, de acuerdo a lo que también dice el libro de Hebreos. Versículo 17, por cuanto le era preciso, ahondando lo mismo que decía el versículo 14, le era preciso ser semejante, dice, en ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, aquí va un poquito más allá. Ya no solamente participar de carne y sangre, sino que ahora semejante en todo. Y nosotros entendemos todo como todo, ¿o no? Entonces, pero lo vamos a explicar, si es que alguien tiene dudas. Dice, para venir a ser misericordioso, en otra versión podría decir compasivo, de acuerdo a la etimología de la palabra original, compasivo, misericordioso, y otra cosa más, fiel sumo sacerdote. Es decir, Él, al venir a ser semejante en todo, el hecho de que Él sea en todo igual a nosotros, le da dos facultades a Jesús. Una es ser misericordioso y compasivo. Y la segunda es ser fiel sumo sacerdote. Entendemos de acuerdo a esto que si Él no es semejante en todo, no puede ser misericordioso y compasivo y no puede ser fiel sumo sacerdote. La palabra compasivo o compadecerse, de acuerdo al mismo texto de Hebreo, se traduce así en el griego sympateo, que en realidad no estamos enseñando griego, sino que es solamente el significado, que literalmente significa simpatizar o sufrir junto a Él. Es decir, cuando dice que Él puede ser fiel, misericordioso o compasivo, lo que está diciendo es que Él puede simpatizar contigo. Él puede sufrir junto a ti, puede comprender lo que está pasando en tu mente, en tu corazón y en tus vivencias. Podríamos decirlo de alguna forma parafraseado, de alguna forma simple. Es decir, Él no solamente vino a pasar frío, Él no solamente tenía que alimentarse como nosotros, sino que también Él vivió tus experiencias. Esa frase viene a detallar que Él viene a poder simpatizar, compadecerse, es decir, por eso era necesario que en todo fuera igual a nosotros, para que en todo Él pudiese comprendernos. ¿Ok? Y lo segundo tiene que ver con su sumo sacerdocio, que es algo todavía más poderoso y más potente, y Él no puede hoy día ministrar en el cielo sin antes haber estado acá. ¿Ok? No puede ministrar en el cielo sin antes haber estado acá. No podría haber hecho eso, porque estando allá, Él nos comprende y Él intercede por nosotros. Juan capítulo 5, de hecho, va a un extremo todavía más allá y dice, el juicio no es dado al Padre, el juicio es dado al Hijo. Es el Hijo el encargado del juicio. Uno podría entender, bueno, que sube el abogado, que está el Padre, y el abogado me presenta y me defiende delante del Padre, pero no. De acuerdo al Evangelio, Jesús es el que administra el juicio. Es decir, si tú vas en Cristo Jesús perdonado, está asegurada tu salvación.
Inmediatamente, absolutamente. ¿Ok? Versículo, seguimos en el versículo 17. Sumo sacerdote. A lo que Dios se refiere, o en otra versión de la que alguien puede tener aquí, puede decir ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, viene una tercera condición, una tercera bienaventuranza, que es compasivo, fiel sumo sacerdote, y además expía los pecados del pueblo. Estas tres cosas vienen por el hecho de que Él es en todo semejante a sus hermanos. Debiéramos gozarnos tremendamente porque el Verbo se hizo carne, porque el Verbo vivió nuestra vida, porque el Verbo llegó a habitar en este mundo. Eso es todo para nosotros. Si Él no hubiese hecho esto, estamos absolutamente perdidos. Versículo 18 dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es decir, no tan solo Él tiene nuestras experiencias en términos de lo que yo decía, frío, calor, hambre, sueño, sed, sino que Él también vive nuestras experiencias en manera íntima, a tal nivel que Él también es tentado. Así lo dice. Y el que es tentado, entendemos que tiene la posibilidad de caer. Si no, no sería tentación. Y de hecho, Satanás, de alguna manera, nos ayuda con esto en Mateo, cuando dice que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, Satanás nos da la prueba más grande de que Jesús fue tentado y que había la posibilidad de cayera. Porque si no, Satanás diría, bueno, ¿para qué lo va a tentar si no va a poder caer? Es decir, su humanidad, en el fondo, nos demuestra de que Él vivió nuestra vida y también fue tentado, y recibe el versículo siguiente, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Leemos también en Hebreos capítulo 4 de que Él no cometió pecado, por lo tanto esa tentación no tuvo ningún efecto en Él. Ninguna. Pero concordamos en que fue tentado. ¿Ok? Entonces, por ahí nos encontramos con palabras como semejante. Alguien puede decir, bueno, semejante no es tan igual. Y para los teólogos aquí hay uno, dos, y bueno, está el pastor también, pero los chicos que están ahí estudiando constantemente, por ejemplo, la palabra griega homoiopatés, que en el fondo, refiriéndose a estos versículos, dice de sentimientos iguales o de la misma naturaleza, es decir, alguien igual. No está hablando de solamente un parecido, sino que igual. Jesús es igual a nosotros. Camino a Cristo, capítulo 11, un libro maravilloso, dice, como humano, la oración, hablando de Jesús, como humano, la oración fue para Él una necesidad y un privilegio. ¡Wow! Para Jesús, la oración fue una necesidad y un privilegio. ¿Qué es para nosotros la oración? Una necesidad y un privilegio. Es decir, nuevamente nos muestra qué tanto Él llegó a vivir nuestra vida. Yo quiero hacer algo, ya lo consulté con los ancianos, así que tengo permiso. Si me puede ayudar, por favor, Percy, colocar el atril. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a enseñar teología para niños, ¿ok? Yo no soy teólogo ni pretendo serlo, por eso que lo vamos a enseñar para niños, ¿ya? Horizontal. Horizontal. Se lo expliqué como 3 veces a mi hija y parece que entendió, así que supongo que lo vamos a entender todos nosotros. Mi hija va a cumplir 6 años. Así que espero que sea fácil para todos nosotros también, ¿ya? ¿Somos buenos para las matemáticas o no? Por ahí dice que como, bueno, yo soy arquitecto de profesión, yo no soy tan experto en las matemáticas, pero en el fondo, y todos piensan que sí, pero en realidad no tiene nada que ver. Más bien, la arquitectura está relacionada con la física y otras cosas. Pero de igual manera hay que tener nociones de esto. Ahora vamos a hacer una matemática muy simple, sino que matemática del término de la ecuación, que en el fondo que se reemplaza un término por el otro. Yo creo que eso lo podemos comprender, ¿ya? Entonces vamos a describir el mismo versículo de Hebreos 2, del 14 al 18, a través de unos dibujos para niños y a través de una matemática de reemplazo para entender realmente qué tanto Jesús, o cuál es la naturaleza que Jesús tomó. Entendiendo de que en nuestro entorno, tal vez, lo voy a decir así, tal vez adventistas solamente existen por lo menos 2 posturas. Pueden haber más, pero vamos a presentar solamente 2. Una, la que estamos viendo a través de la Biblia,
y otra que también es presentada por algunos otros teólogos. Vamos a hacer una línea aquí en medio de división para mostrar la segunda. Y aquí vamos a colocar otra cosa. Ok, entonces tenemos que en el principio, Dios nos creó perfectos a su imagen, dice Génesis 1. Entonces acá vamos a dibujar a una persona. Mi hija me pidió que le dibujara un poco el cuerpo para que se entendiera que era una persona. Esta persona, en el fondo, no le voy a hacer ninguna cara, esta persona era a la imagen de Dios. Por lo tanto, era un ser de luz. Era una persona que, de hecho, su vestimenta no tenía, sino que era una luz en él. Y era imagen de Dios, el cual también, de alguna forma, también es un ser perfecto, un ser de luz. Es decir, a la imagen de Dios. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando Adán y Eva pecan? La humanidad cae, y bajo esta manera de interpretar, la humanidad cae y ahora tiene una naturaleza de pecado. ¿Ok? Una naturaleza de pecado, o podríamos decir una tendencia al pecado, pero lo vamos a definir simplemente como debilidad, como debilidades las cuales caen al pecado. Lo vamos a escribir solamente para hacerlo más fácil. Por una vez, es una tendencia al pecado, y a esta personita le vamos a dibujar aquí la cara un poco desdibujada, entendiendo que está en una condición de debilidad, de tendencia al pecado. Es decir, todavía no es un pecador, sino que puede caer en el pecado. ¿Ok? ¿Qué pasa después con esta persona? Por su debilidad al pecado, por su tendencia al pecado, por su naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que pasa con ella? Dibujamos otra persona acá, y esta persona, siendo débil, obviamente, ahora peca, ¿ok? Y se convierte en un pecador. Con su debilidad, ahora es un pecador, porque consumó lo que estaba en su carne, ¿ok? Y por último, tenemos a la misma persona que, por consecuencia, por conclusión, que es débil en la carne, pecó, y que finalmente dice la Biblia, ¿qué pasa con la persona? Muere. Entonces esta persona murió, ¿ok? Eso es lo que pasa, de acuerdo a esta postura que vamos a presentar acá, con la humanidad. Muere, y aquí está condenado y no tiene forma de ser salvado. Entonces, aquí está por un lado la humanidad, y acá está el Hijo de Dios, que es Dios también, que lo vimos al principio, el Hijo de Dios, en este caso Jesús. Vamos a presentar a Jesús de acuerdo a los textos. Entonces Jesús viene y decía en los versículos que le era necesario ser en todo semejante. Entonces, este Jesús también tiene debilidad, también tiene tendencias hacia el pecado. Hemos entendido que no es pecado en sí mismo, sino que el pecado se consuma producto de la debilidad. Entonces, Jesús, sabemos que no pecó directamente, sino que ¿qué pasó en él? ¿Cómo él se hizo un pecador al final? Cargando sobre sí. Segunda de Corintios 5:21. Él se hizo pecado. Si alguien lo quiere leer, Segunda de Corintios, para que a nadie le quede duda, Segunda de Corintios 5:21. ¿5:21? Primera de Corintios 5:21, a ver. Que lo cuente más rápido. Primera de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Amén. El que no conoció pecado, porque no cometió nunca pecado, lo hizo pecado. Es decir, este Jesús se hizo pecado, no cometió pecado. Independiente de que tenía igual las debilidades, las tendencias. Pero no conoció pecado, sino que de alguna manera se tenía que hacer pecado. Y Dios lo hizo pecado, es decir, el pecado cayó en él. Esto está en 2 Corintios, por si alguien lo quiere registrar, 5:21. ¿Ok? ¿Y qué pasa con este Jesús que ahora tiene el pecado? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Muere también, exactamente, murió. Perfecto. Ok, esta es una postura. Ahora vamos a presentar otra postura diferente. Entonces acá tenemos, yo creo que en este caso las dos posturas son coincidentes en el hecho de que Dios nos crea a su imagen. De hecho, hasta el romanismo lo postula desde el Catecismo capítulo 1, lo postula de esta manera, pero nos invita a volver ahí por otra forma. Entonces, la humanidad es igual a la divinidad en términos de que son semejantes. Dios los creó a su imagen, a este Hijo de Dios, que es Jesús. Entonces, ¿qué pasa bajo esta postura? Aquí
el pecador en su naturaleza pecaminosa, así como muchos hoy día identifican la naturaleza pecaminosa, por un lado con las tendencias, es decir, las debilidades para caer, pero al mismo tiempo eso se identifica como pecador al mismo tiempo. Esto básicamente es lo que postula el romanismo con el pecado original, es decir, nosotros somos pecadores desde que nacemos y también tenemos tendencia a caer en el pecado. Pero podríamos verlo no desde el romanismo, o sea, podríamos verlo bajo dos ideas. Esto lo postula un teólogo, yo creo que desafortunadamente, Miguel Ángel Rodríguez, el cual dice que nosotros tenemos pecados que son conscientes y pecados inconscientes. Es decir, los conscientes son los que nosotros cometemos y los inconscientes aparecen producto de nuestra naturaleza. Entonces, de esta manera el pecador no pasa por esta fase en la cual peca después de tener debilidades, sino que inmediatamente se configura como un ser pecador desde su nacimiento. ¿Ok? Entonces, al tiro, saltándose esa parte, pasa a ser un pecador con debilidades, con pecado, y finalmente, ¿qué pasa con él? Muere, igual muere. ¿Ok? Y también necesita obviamente de un salvador. Acá tenemos a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice esta postulación de acuerdo a esta figura de ser humano? Jesús, como este ser humano tiene debilidades y tiene pecado, Jesús no se puede hacer igual a este, porque automáticamente sería un pecador. Por lo tanto, este Jesús tiene que mantenerse glorioso como el de arriba. No puede ser igual a él. ¿Qué decía la Biblia? Era en todo semejante. En todo semejante. Este no puede. No puede porque si se hace igual a ese, tiene que asumir inmediatamente que es un pecador. Por lo tanto, por eso se postula que él no es igual y sigue manteniendo su debilidad. En ese sentido, cuando él se hace pecado, que lo leímos en 2 Corintios, cuando él se hace pecado, sigue manteniendo su debilidad y de alguna manera extraña, a pesar de eso, recibe el pecado. Y por último, este ser que todavía y nunca fue pecador, o sea, tuvo tendencia al pecado, recibiendo el pecado, finalmente también muere. Ok, esta es la primera parte. Entonces ahora vamos a hacer una comparación bien sencilla. Pregunto a ustedes mismos, ¿cuál, de acuerdo a lo que leímos en Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18, cuál de las dos posturas finalmente Jesús es igual al ser humano? La de la izquierda, evidentemente. Tenemos a la imagen de Dios acá. Voy a ver si se alcanza a ver, no sé si se ve ahí. No. Tenemos a la imagen de Dios acá también, es una imagen de Dios. Aquí este es un humano con tendencias al pecado, con debilidad, con una condición en la cual su carne lo lleva a caer, pero no se configura como pecado inmediatamente. Esto lo dice Santiago en el capítulo 1 de Santiago. El pecado finalmente es un fruto, que es la consumación de aquellas concupiscencias. Por lo tanto, aquí es un pecador con concupiscencias, es un ser humano con concupiscencias. No es un pecador todavía. Por lo tanto, aquí son iguales. En este otro lado, claramente no son iguales, porque aquí tenemos a un ser humano con debilidades y con pecado, y aquí tenemos a un Jesús, el cual se sigue manteniendo como estaba ahí arriba, humano, obviamente, es humano, pero no tiene las mismas condiciones. Luego tenemos acá a un pecador que consumó aquellas concupiscencias que había en su corazón y cometió pecado. Y tenemos a un Jesús que tenía tendencias al pecado, no las consumó, pero recibió el pecado de parte de Dios, de acuerdo a lo que leímos en 2 Corintios 5:21. Por lo tanto, sí son iguales. En este caso no hay una comparación, por lo tanto es imposible que sean iguales. Y en el último caso acá, el pecador muere producto de sus debilidades que lo llevaron a pecar, y eso lo consuma en la muerte. Y Jesús tenía debilidades y recibió el pecado y terminó muriendo. Por lo tanto, también son iguales. Y en este caso tampoco terminan siendo iguales. ¿Por qué? Básicamente porque no tenía las tendencias ni las inclinaciones al mal. Ahora vamos a leer el versículo relacionando estas cosas, ¿ok? Vamos a leer el versículo. Nuevamente vamos a hacer el mismo ejercicio. Dice el versículo 14: así que,
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Es decir, Adán y Eva, o todos nosotros, participamos de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Es decir, participa de lo mismo. Ok, cumple la primera condición del versículo 14. Acá, los hijos participaron de carne y sangre, y él participó de lo mismo, no participa de lo mismo. No cumple la condición bíblica para poder entender cuál es la naturaleza que él tenía. Luego en el versículo 15, estaban, a los que estaban sujetos a la muerte durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Versículo 16, no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, y como lo leyó la hermana acá en su versión, no vino a ayudar a los ángeles. Entonces aquí vamos a dibujar a otro ser, en este caso son los ángeles. Ángel, ahí tenemos un ángel, y Jesús no vino a ayudar a los ángeles, es decir, no vino a ser como él en Jesús. Cumple esa condición porque se rebaja. Acá, me parece que sí, a pesar de que Jesús no es de ninguna manera como los ángeles, pero él no baja de su condición y no recibe la naturaleza humana, sino que se mantiene glorioso delante de Dios, y por eso él no peca. Es decir, aquí se cumple esta otra condición, y él viene a ayudar a los ángeles, cuando en realidad acá no viene a ayudar a los ángeles. Por lo tanto, se sigue demostrando el patrón bíblico de acuerdo a esta postura de acá. Luego dice el versículo 17, en todo es semejante a sus hermanos, para venir a ser fiel sumo sacerdote y misericordioso. Es decir, que está acá es el que muere. Él debía venir a ser como ¿Para qué? Para poder hacer fiel, misericordioso y sumo sacerdote. Por lo tanto, se cumple la condición en Jesús, y otro que está acá no tiene tendencias hacia el pecado, por lo tanto, no puede él ser fiel ni compadecerse. Sigue existiendo la misma condición en la cual no son iguales. Y dice el versículo en la misma línea, para expiar los pecados del pueblo, que lo vamos a revisar enseguida. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces aquí cuando él muere, padeció siendo tentado, él puede socorrer ¿a cuál de estos? ¿A cuál de estos él puede socorrer de acuerdo al Evangelio? Al primero. Al primero. Él viene a socorrer al primero. Porque esta postura lo que hace es decir que él viene a socorrer a una persona que ya está en pecado. Pero en realidad acá vemos que Jesús, el mismo que vivió como nosotros, él viene a socorrer a la persona antes de que caiga en el pecado. ¿Nadie dice amén por eso? Amén. Gloria a Dios por eso. Jesús viene a socorrernos antes de caer en eso. Él no desea que caigamos en el pecado. Él vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Amén. Y lo llamarás Jesús, que significa el que salva a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Él no viene a salvar a él viene a salvar a las personas antes de caer. A pesar de que, si cae, hay un fiel sumo sacerdote que lo puede rescatar. Amén. Sin duda que sí. Absolutamente, gloria a Dios por eso. Pero la gracia de lo que estudiamos en Efesios está en que él puede salvar al de arriba. Amén. Y aquí no existe esa condición, no existe uno más arriba, no existe uno que no haya pecado. Por lo tanto, no se cumple. Él siendo tentado en todo, ¿ok? Y por último, vemos ahora cómo es que... Aquí vemos en el fondo cómo se parece cada uno en relación al ser humano. Vamos a hacer una línea aquí, si es que lo alcanzan a ver todo, si no, por lo menos me escuchan. ¿Cómo es que una persona es salvo en esta condición y cómo una persona es salva en esta otra condición? ¿Ok? Entonces, acá el pecador debe volver a esta imagen, al primero, ¿cierto? Yo creo que estamos todos en concordancia de que el pecador, Dios lo salva y vuelve a ser a la imagen de Dios, ¿cierto? Amén. ¿Cómo el pecador vuelve a ser a esa imagen? Vuelve al principio. ¿Qué es lo que dice en el libro de Mateo 16, 24? Alguien que lo lea fuerte. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. ¿Cómo el pecador vuelve a ser restaurado después de estar muerto en sus pecados? ¿Cómo
¿cómo vuelve a ser restaurado esa imagen? Mateo 16, 24. ¿Lo leo? Sí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Gloria a Dios. La única forma de poder volver a esa condición de Adán y Eva es tomar la cruz de Cristo, es decir, seguir el camino de Jesús para poder ser restaurado. Es decir, lo que hay que hacer es morir a nuestros pecados. No hay otra forma. Por lo tanto, el pecador, para que pueda volver a ser glorioso, debe adoptar la vida de este Jesús, ¿ok? El cual fue tentado también como este otro personaje de acá. Y así él se transforma, es semejante como aquel que hoy día está en el cielo. Y lo vamos a ver de una manera también interesante. En el caso de acá, el pecador ¿cómo vuelve a ser glorioso? De partida no existe un punto, existe un punto de inicio por el cual es de acá. Entonces el pecador vuelve a ser glorioso, pero no tiene a un símil, a un hermano mayor, a un pariente redentor más cercano, en el cual poder tomar de él su vida. ¿Por qué? Porque este no es igual, ya lo definimos claramente que no es igual. Por lo tanto, si no tiene, puede cargar la cruz de aquel de este que vivió una vida como nosotros. Lo único que puede hacer para salvarse es bajo su propio mérito. No existe otra forma. Es decir, este personaje se salva a sí mismo. Y este otro es salvado porque sabe que no puede salvarse a sí mismo, Amén. sino que necesita de un salvador. ¿Ok? Voy a pedir la ayuda aquí antes de eso sí, vamos a leer otro versículo. Vamos a ir a Romanos, libro de Romanos 8, 1 al 4. Vamos a ir al libro de Romanos 8, 1 al 4 y luego me estaba ayudando ahí Percy. Ahí en esa bolsita hay una, todavía no sé, pero ahí tengo un borrador que básicamente es papel. 8, 1 al 4. Y hay un limpia, los plumones son muy fuertes, por eso no se borran, así que tienen que colocarle ahí. Yo te voy a decir cuál. Entonces dice Romanos 8, 1 al 4. Vamos a hacer la misma analogía. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Este ser de acá, restaurado, no tiene condenación. Ninguna condenación hay. ¿En quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para los que tomaron la vida de Jesús o que Jesús vive dentro de ellos. ¿Y cuál es la condenación? La condenación es que amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan. Pero también en 1 Juan 3:4 dice que la condenación es obrar en contrario a la ley, los que aman diferente a la ley. Pero ahora ya andamos no en dirección contraria a la ley, sino que la ley está en nosotros. Y eso lo leímos en la escuela sabática, Hebreos 10:14, que la ley es escrita en el corazón. Por lo tanto, ahora pueden andar como Jesús, porque este Jesús no pecó, tenía tendencias al pecado, tenía debilidad, pero no pecó. Por lo tanto, nosotros podemos vivir esa vida porque Él nos reemplaza en nuestra vida allá arriba, cuando todavía no hemos pecado. Por lo tanto, podemos ser fuertes como Él fue antes de caer en la tentación. Jesús toma nuestra vida y la ley de Dios es grabada en nuestro corazón y la colocamos por obra, no por esfuerzo humano, sino porque Jesús toma nuestra vida. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Cómo fuimos creados? De carne y sangre. ¿Cómo es que ahora no vamos a ser humanos entonces? Buena pregunta. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es un cristiano. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, este pecador es librado no solamente de la muerte, que es lo que muchos cristianos quieren salvarse, de la muerte, de la condenación final, pero en realidad Él nos está librando también del pecado, y que ya creo que lo hemos entendido. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, carne de pecado, tendencia al pecado o naturaleza de pecado no significa ser un pecador. Ese es el gran error de repente que hemos cometido. No significa ser un pecador, sino que significa simplemente tener tendencia al pecado. Concupiscencia, Santiago lo llama así. La concupiscencia da fruto
a un pecado, no son la misma cosa. Por lo tanto, en este caso, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto le era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Dónde era necesario destruir el pecado? En la humanidad, en la carne. Entonces dice el versículo 18, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que ahora conforme al Espíritu. Esta persona ahora anda conforme al Espíritu, este otro anda conforme a su mérito, porque no tiene a un Jesús que lo pueda reemplazar. No existe un Jesús que haya vivido la vida de él. No hay un Jesús que pueda compadecerse de sus debilidades. No existe un Jesús que lo comprenda. Ese Jesús sí nos entiende, el que vivió exactamente la vida nuestra. Es por eso que el Verbo que se hizo carne es todo para nosotros. Amén. Cuanto más lo veamos de esta forma, más podremos ahora comprender que tenemos que agradecer a Dios el hecho de que haya hecho esto por nosotros. Le voy a pedir a Percy que pueda borrar aquí eso ahí, y ahí se va a borrar súper fácil, que podamos ver ahí, porque ahora vamos a ver vamos a hacer otro dibujo, tal vez este va a ser más fácil todavía que el anterior, porque me imagino que de ahí atrás no vieron nada, pero por lo menos me pudieron escuchar. Vamos a ver otro dibujo en el cual, de manera más sencilla todavía, Dios aplica este plan, ya entendiendo claramente cuál es el Jesús que ha venido a este mundo, cuál es el Jesús que debemos adorar. Entonces, vamos a mirar ahora cómo es que nosotros caemos y cómo es que somos rescatados de acuerdo a esto mismo. Génesis 1:26 nos dice que Dios nos creó a su imagen, ¿ok? Dios nos crea a su imagen. Vamos a dibujar acá, tal vez sí lo vamos a hacer. Tonela, no sé si está bien. Vamos a hacerle, bueno, voy a dibujar a mí mismo para que nadie se sienta identificado. Entonces, esta persona acá, esta persona, bueno, no sé yo porque acá dice que fue creado a la imagen de Dios. Entonces acá tenemos una persona que fue creada a la imagen de Dios, con todos los atributos que Dios tenía, y tenemos a Dios por este otro lado, el cual está representado, obviamente, en la figura de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el pecado? Génesis 3, 7 y 8. A ver quién lee Génesis 3, 7 y 8, rápidamente. Génesis 3, 7 y 8. Génesis 3, 7 y 8. Léalo fuerte, ¿no? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ok, entonces cometen el pecado y se dan cuenta que están desnudos. Primera consecuencia. ¿Y qué es lo que hacen? Se esconden. Entonces, el pecado produce una separación entre Dios y el hombre. No porque Dios quiera, oye, te va a costar encontrarme, sino que porque el ser humano se esconde. Entonces, el pecado produce un abismo de separación, producto de que el hombre se esconde del pecado. Y ahora este que estaba allá arriba termina acá abajo, pero con sus debilidades y sus pecados, ¿ok? Aquí está triste y con su corazón, así como esta delita no entiende, con su corazón manchado por el pecado, ¿ok? Entonces, esto en contraste de lo que dice Colosenses 2:3, por ejemplo, que en Jesús, en Cristo, está toda la fuente de sabiduría y de gozo. Es decir, ¿qué es lo que pierde Adán y Eva al desconectarse con su símil a imagen de Dios? La posibilidad de obtener toda fuente de sabiduría y de gozo eterno. No solamente sabiduría que tiene que ver con aprender cosas, la ley, con conocer a Dios,
sino que gozo. El gozo que es una característica del carácter, es decir, en espíritu y en verdad son los verdaderos adoradores que adoran al Padre, y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu y a tales adoradores busca el que le adoren. Es por eso que no debe ser una adoración diferente, en espíritu y en verdad. Y al desconectarse con Él, al caer en el pecado, pierden toda la fuente de sabiduría y de gozo. Y es por eso que muchos hoy día se ven muy sabios, pero en realidad no estamos tan conectados, nos vemos tal vez muy sabios, pero al haber algún problemita perdemos la paciencia. ¿Y qué pasó con toda esa sabiduría? Parece que en realidad no hizo nada, porque en realidad no son dos cosas las que Dios entrega. Dios entrega sabiduría y gozo al mismo tiempo. Dios no te está entregando solo inteligencia. Eso es un falso cristianismo, dice el capítulo 3 del Camino a Cristo. Muchos han arraigado en su corazón una religión intelectual. Ojo con eso. Dios entrega sabiduría y un cambio de carácter inmediatamente. Gozo, simbolizado en el gozo en este caso. Entonces, el pecador pierde eso, ¿ok? Y luego vemos que el hombre ahora se reproduce, obviamente, en esta condición de debilidad, como la vimos. Dice Génesis 5:3, no lo vamos a leer. Dice que él, cuando engendra a Set, lo engendra a su imagen. ¿A quién era creado el ser humano? A imagen de Dios. Y ahora este engendra su imagen. ¿A cuál imagen? A la imagen debilitada, caída, con tendencias al pecado. Y de esa simiente, no vamos a centrar en eso, pero de esa simiente, de esa naturaleza, en la que Jesús nace. Porque no dice a las simientes, como de muchos, sino que de uno, en este caso es Jesús. Entonces, ahora, si lo dibujamos en un gráfico para los que están en la universidad, un gráfico bien fácil. En el fondo, el hombre se fue al fondo del abismo, y eso es básicamente la degradación, ¿ya? En el libro de la educación dice exactamente que nosotros cuando pecamos, en este caso Adán y Eva, representados nosotros, cuando pecan, ¿qué es lo que pasa en ellos? Su naturaleza se debilita a tal nivel, dice ahí, que casi desaparece. ¿Se dan cuenta en el terreno en el que estamos? La imagen de Dios casi desapareció. No es que se debilitó un poquito, no es que cambió un poco, casi desaparece. ¿Y cuáles son las condiciones con las cuales Dios crea a Adán y Eva? Físicas, mentales y espirituales. Es decir, físicamente el hombre no es capaz. Mentalmente el hombre no es capaz. El ser humano, la humanidad no es capaz. Espiritualmente la humanidad no es capaz. ¿Cuáles fueron las tentaciones a las cuales Jesús le hizo frente y triunfó? En el desierto, físicamente convierte estas piedras en pan. Donde Adán cayó, Jesús triunfó. Mentalmente, Satanás le dijo: lánzate, porque escrito está que los ángeles acudirán delante de ti y te sostendrán. Por ahí otro han argumentado, lo que a mí me parece interesante, que de alguna manera Satanás estaba diciéndole a Jesús: bueno, podrás volar o te podrás sostener, arguyendo a su orgullo. Tú eres Dios. De hecho, hay parte diciendo: ¿acaso no eres el Hijo de Dios? A su mente. El pecado está acá. Por lo tanto, y el tercer punto, luego le dice: si postrado me adoras. Adoración, un tema espiritual. Jesús triunfó en esas tres cosas. Amén. Viviendo la misma vida de nosotros. ¿Se dan cuenta un poco lo que estamos graficando? Él triunfó la misma vida que nosotros. Para que nosotros podamos triunfar también, necesitamos de esa vida. Él no nos está diciendo: trata de imitarme. No. Eso es un falso evangelio. Él no está diciendo: intenta lo que yo intenté. No. Él no está diciendo: toma mi vida. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Es decir, la cruz de la muerte de Jesús en la cruz. Amén. Entonces, luego pasamos. ¿Cómo el hombre sale de este hoyo? ¿Cómo es que es salvo finalmente? Dios le grita de ahí arriba: oye, trata de ser como yo, escala de alguna manera, te he mostrado el evangelio, sé salvo, sígueme, obedece los mandamientos. En el libro de Génesis, capítulo 28,
no lo vamos a leer, dice en el versículo 12 que Dios extiende, vamos a dejarlo ver, extiende una escalera hasta abajo. Juan 5.1, alguien puede leer Juan 5.1 rápidamente, y en Juan 14.6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, ese a través de mí, entendemos que esa escalera es Jesús. ¿Qué decía Juan 5.1? ¿Alguien lo encontró? Ya, rápido, fuerte. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sí, 1.51. Gracias, Víctor. 1.51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. Es decir, esta escalera que vio Jacob de los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús es esta escalera. Por lo tanto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través, sobre mí. Por eso entendemos fácil cuando se habla de la roca, arriba de la roca. Hay que estar arriba. Él es el camino. No hay otra forma. Dios no nos está diciendo en ningún momento, inténtalo. No, a través de mí, donde Dios es humano. Por lo tanto, Dios bajó a rescatar al hombre. Amén. Bajó a rescatarlo. Y ese Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también lo que leímos delante, no tan solo es Dios allá abajo, porque ya lo entendimos en el otro dibujo, sino que también en el 1.21 dice que es Jesús el que salva a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Él no nos pide subir, sino que en realidad nos está diciendo, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, y yo, que también estoy allí abajo con ustedes, los haré descansar. Es decir, este Jesús está allí con nosotros porque puede compadecerse, puede entender nuestras dolencias, y Él vive al lado nuestro porque puede vivir la misma vida nuestra, y sube junto con nosotros y nos restaura a la imagen de Dios nuevamente. Ahora una relación, y ahí no vamos a dejar de dibujar. Vamos a dejar de dibujar. Entonces, hay algo muy interesante todavía más. Jesús, de acuerdo a lo que leemos en el conflicto de los siglos, Él lleva a la humanidad no tan solo hasta el momento en que asciende al cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que dice el conflicto de los siglos sobre esto, que Él por la eternidad llevará las marcas. ¿Cierto? Es decir, Él lleva los registros porque sigue siendo un humano. En el cielo sigue siendo Dios y sigue siendo humano. ¿Ok? Estas dos condiciones. En Daniel 7.1, cuando nosotros estudiemos, y espero que lo estudien en su casa, el juicio investigador, Daniel 7.13 dice, cuando se inicia el juicio investigador y durante el proceso del juicio investigador, es decir, ahora mismo, es lo que está sucediendo en el versículo 3. Miraba yo en la visión de noche y aquí en las nubes de los cielos, uno como el Hijo del Hombre. ¿Quién está ahí arriba? El Hijo del Hombre. No tan solo Dios como Dios, sino que el Hijo del Hombre. Jesús, este no es un título que le haya puesto a alguien más. Él se definió como el Hijo del Hombre de acuerdo a las profecías, también en este caso. Si ustedes lo quieren buscar, por ejemplo, en Mateo 9.6, Él habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. Por lo tanto, este Hijo del Hombre es aquel a quien está ahora intercediendo por nosotros. Hay un hermano ahí arriba. Hay un pariente redentor ahí arriba. Alguien que te conoce. Alguien que sabe lo que estás padeciendo. Alguien que puede comprender tus debilidades. Porque teniendo las mismas, Él no pecó. Y Él puede socorrerte. Es por eso que el Hijo del Hombre ya no tan solo toma al pecador hasta acá, sino que ahora Él se queda en esa condición allá arriba. Y por último, lleva su carne delante de nosotros. Vamos a ver esta última historia y con esto terminamos. En el libro de Ruth,
capítulo 4. Vamos a ir a Ruth, capítulo 4. Libro de Ruth, capítulo 4. Ruth está después de los jueces. Josué, jueces. Y ahí está. Ahí aparece Ruth. Ruth 4. Ruth 4, versículo 1, dice lo siguiente. Yo sé que todos conocen esta historia, por eso va a ser más fácil todavía entenderla. Dice, y Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí que pasaba aquel pariente redentor de cual Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Es decir, había un pariente redentor, y ¿quién es el redentor? Es Jesús, ¿cierto? Pero aquí había otro pariente redentor. ¿Quién era ese otro pariente redentor en términos simbólicos? No, pero en términos literales, ¿quién era ese otro pariente redentor? Si Boaz era Jesús, porque Boaz era el pariente redentor, que representa a Jesús, ¿quién era ese otro pariente redentor? ¿Ah? Satanás, exactamente. Había otro pariente redentor que era Satanás. ¿Y por qué era pariente redentor? ¿En qué similitud tiene Satanás con nosotros? ¿O qué hay de Satanás en nosotros? El pecado, justamente. El pecado. Si no estás en Dios, estás en Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué? Porque hay una amistad. Dios no quiere forzar una enemistad porque no haya nada, sino porque hay una amistad con Satanás. Hay una relación con Él. Porque a eso estamos en Satanás. Él es nuestro pariente redentor. ¿Qué es lo que hace ese pariente redentor de acuerdo a esta historia? Fíjense, esto es muy interesante. Versículo 3. Luego dijo al pariente, es decir, Jesús, en este caso Boaz, le dice ese pariente al otro pariente redentor, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vete una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Es decir, le dice, este es mi hermano, Jesús, ustedes son mis hermanos, pero ese también se configura como un hermano. Versículo 4 dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los que están sentados y delante de los ancianos de mi pueblo. Y fíjense lo que dice aquí, si quieres, redímeme. ¿Qué le dice Jesús a Satanás? Si quieres, redímenos. ¿Puede Satanás redimirnos? No. Veamos lo que dice la historia. Y si no quieres redimir, dímelo, para que si no quieres redimir, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. ¿Por qué? Porque él tenía una relación de pecado con él, o con nosotros, y yo después de ti. Es decir, Dios no nos puede obligar a salir de nuestros pecados. Él nos convence. ¿De qué forma? Romanos 8, con gemidos indecibles, tocando la puerta y llamando. Es decir, yo estoy después, Jesús está después de otro que hoy día está en la casa. Por eso él no puede entrar a la casa. Por eso está tocando desde afuera. Entonces, dice el versículo, estamos leyendo el versículo 4. Y dice, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré, dijo Satanás. En este caso, este primo. Yo redimiré. Entonces dice el versículo 5. Entonces aquí Jesús le explica, o le explica cuáles son las condiciones de redimir. Porque si quiere redimir, te voy a explicar cómo que se hace. Versículo 5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, esposa del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su heredad. Es decir, la remisión implicaba restauración. ¿Satanás puede restaurarnos? No, y él lo sabe, y no quiere, y no lo hace. Yo no puedo restaurarlos si no quiero, porque no es mi intención restaurarlos, sino que más bien destruir. Por eso, ¿qué dice ahora? Satanás, versículo 6, y respondió el pariente, que es Satanás, no puedo redimir para mí, porque dañaría mi heredad. Imagínense, Satanás restaurando a alguien, teniendo los frutos de Dios. Oye, este no es discípulo mío, nada que ver. Entonces no, sería una mala reputación que alguien como Satanás, alguien convertido estuviera conmigo. Por eso él dice, no, yo no pienso redimir. Dice, porque dañaría mi heredad, redime tú.
usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y el último versículo 8 y 9 dice: entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato, porque era una costumbre. Igual dijo a los ancianos y a todo el pueblo: y vosotros sois testigos hoy de que tomo de las cosas que fueron de Elimelech, y tomo lo que fue de Kelión y de Malón, de Noemí, de mano de Noemí. Entonces Jesús toma lo que era de Satanás por el pecado. Por eso en Hebreos 2, 14 al 18 dice en el versículo 14 que Él viene a morir viviendo nuestra vida para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al que tenía el derecho por sobre nosotros. Y ahora ya no lo tiene, porque Jesús destruyó el imperio de la muerte. Amén. Entonces ahora Jesús es el pariente redentor, pero esto tiene una implicancia. No es forzadamente, sino que dijimos tocando la puerta, siempre y cuando la persona desea aceptarlo, evidentemente. Ese que está ahí arriba, el Hijo del Hombre, no es solamente Dios, hermanos. Y claro que lo es, gloria a Dios porque lo es. Hebreos capítulo 1 dice que es la misma sustancia de Dios. Jesús es la misma sustancia de Dios, pero al mismo tiempo es uno con nosotros. Amén. Eso debiera darnos paz al alma, porque Él puede compadecer. Martín Lutero decía esto, Elena White escribe lo siguiente: cuando Satanás quiere acecharnos con nuestros pecados que ya han sido entregados a Cristo, en el camino a Cristo dice: decid, soy de Cristo, le pertenezco. Amén. Y podremos cumplir las palabras de Romanos 6 y no volveremos atrás. Entonces, en Jesús somos unidos a Dios, a la imagen inicial. Y leemos con esto Romanos 5, versículos 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Dice, demos un segundo, Romanos 5, 18 y 19 dice lo siguiente: así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, por Adán y Eva vino la condenación a todos los hombres. ¿Qué condenación? De ser débil en el pecado y producto de eso caer en nuestras tentaciones por nuestra concupiscencia, convertirnos en pecadores y morir finalmente por el pecado. Pero por la justicia de uno, es decir, uno que vivió nuestra misma vida con tentaciones, pero no se dio a las tentaciones, es decir, en la misma naturaleza, en el mismo terreno, en el mismo día a día que nosotros estamos viviendo, Él triunfó y vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Y dice el versículo 19: porque como la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno muchos serán constituidos justos en el Señor. Es por eso que el primer Adán fracasó y el segundo Adán, el cual es Jesús, triunfó en el mismo terreno. Y de hecho, bajo mi apreciación, triunfó bajo un terreno todavía más difícil, 4.000 años después, cuando el cuerpo ya no era el mismo de la carne. Primero de Juan 4, 1 al 3, lo vamos a leer. Fíjense que el espíritu del anticristo, es un dato solamente, el espíritu del anticristo niega que Jesús vino en la carne, lo niega. Pero si nosotros estudiamos el romanismo, el catolicismo, ellos no niegan que Jesús vino en la carne, pero sí niegan que vino en la carne como la nuestra. ¿Se dan cuenta, no? La diferencia. Es decir, el romanismo dice: sí, Jesús vino a vivir nuestra vida, pero nunca se despojó de ser Dios. Ellos niegan en realidad que Jesús vino a vivir nuestra vida, pero se haya despojado. Por lo tanto, ese es el espíritu del anticristo, el que niega esta situación, niega lo que hemos leído. Y todo aquel que acepte esto está bebiendo del vino de Babilonia. Finalmente, último versículo, últimos dos. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice la gran promesa, una de las grandes promesas, obviamente. Una de las grandes promesas. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales, hablando de Jesús, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. Es decir, esta persona que no tiene ninguna posibilidad de poder volver a su imagen inicial, ahora a través de creyendo en las promesas, en la promesa de Jesús, restaurando todo, puede volver a ser como Dios, en la imagen misma de Dios,
siendo participante ahora de la naturaleza misma de Dios. Y primera de Juan 4, versículo 10, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, para que nos quedemos con esto al final. 4, 10 dice: en esto consiste el amor. Todo lo que vimos es el amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Como uno de nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque Jesús pisó esta tierra y no tan solo tuvo frío, calor, hambre, sed y luego se fue al cielo, sino que sabe exactamente cuál es tu tentación. Ha experimentado exactamente la misma y ha triunfado. Él es sin pecado. Por lo tanto, nosotros podemos recibir esa vida y estar sin pecado delante de Dios. Oremos. Señor del cielo, gracias Padre, porque usted ha efectuado la gran propiciación por nosotros. Nos ha dado a su propio Hijo, el cual ha venido hasta esta tierra para morir. Pero no tan solo eso, como lo cree la cristiandad en general, sino que en realidad a vivir la misma vida, ser semejante en todo, pero sin pecado. Gracias a Dios por no pedirnos, por no exigirnos el ser igual a usted, sino que más bien nos invita a poder poseer su propia vida. Tocando la puerta nos llama para decir: yo quiero vivir contigo, estar contigo las 24 horas del día y poder estar en tu mente. Le pedimos, Dios, por favor, Padre, que nos ayude a poder entregarle nuestra voluntad para que esta promesa que leemos en Pedro se pueda cumplir y ser participantes de la naturaleza que usted nos ha creado desde el principio. Alabamos su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.